Hola a todos, bienvenidos a Maldito Diario Cósmico. El episodio de hoy trajimos a Marlon, un psiquiatra muy interesante. Hablamos acerca del estigma que se tiene con la psiquiatría, de la dependencia de los medicamentos y que realmente el salvavidas es saber pedir ayuda. Quédense porque también hablamos de el TDA de Marce. Marce se concentró, se desconcentró, se disoció durante todo el episodio, mentiras. Pero está, la verdad que muy informativo y esperamos que les guste. Se me está haciendo tarde para el podcast. Me tengo que bañar. Ay, pero primero un cafecito. Bajo por el rápido. ¿Qué me iba a poner? No, tengo que subir. Al Mariana. ¿Qué desayunar con Mariana? No, córrele, Marcela. ¿Las llaves? No he preparado el podcast. Bueno, ojalá Tatiana se encargue. Esto es lo que vivimos las personas con TDA. Bienvenidos a Maldito Diario. Hoy tenemos a un invitado muy especial y este es un episodio que yo en particular venía esperando ya desde hace bastante tiempo, pero no les voy a decir todavía por qué. Tatiana, te extrañé. Yo sé, estuve en Bogotá estas semanas y bueno, aquí también tenemos sentado a Marlon, nuestro invitado, que es un psiquiatra colombiano, pero mexicano, básicamente. Sí, más o menos. Muchas gracias a ambas por el espacio, por el tiempo, por invitarme, por tenerme aquí. Ojalá que la oportunidad permita que generemos algo de conciencia, ¿no? Me encanta. Claro que sí. Marlon, y digamos que el tema de la psiquiatría yo te confieso algo. A pesar de que mi esposo siempre, desde que lo conocí, tomaba medicamentos para psiquiátricos, yo le tenía pánico. O sea, yo creía que yo me iba a tomar una de esas pastillas y me iba a sentir. Y debo decir que me tomé otro tipo de pastillas, no psiquiátricas. O sea, uno fuma marihuana, uno fue, pero bueno. Y no le tenía miedo a eso, pero le tenía miedo a las pastillas. Y la primera vez que yo tomé fue porque yo comencé a tener ataques de pánico al subirme a los aviones. Y estaba tan desesperada y me estaba dejando de viajar porque le tenía mucho miedo a subirme a los aviones, que dije, me rendí, Marlon, yo me rendí. Un día dije, bueno, ya, no puedo vivir así porque tengo que ir a ver a mi familia en Colombia. Y en ese momento en que me rendí, dije, bueno, voy a comenzar a tomar. Y lo primero que tomé fue clonazepam. Y la verdad que me cambió, me ha cambiado la vida, por decirlo de otra forma. ¿Hasta quieres llorar? No, digo, ayer tomé un avión y me dio ataque de pánico, porque igual no te lo quita, pero por lo menos la parte física como que me la controló. Pero sí siento que hay mucho prejuicio alrededor del tema de la psiquiatría y cómo te puede ayudar realmente la psiquiatría en tu vida. Correcto. La verdad es que yo tengo una postura quizá como un poco particular al respecto. Estoy seguro que si algún psiquiatra está viendo esto y me oye, probablemente no esté tan de acuerdo conmigo con algunas cosas. Pero desafortunadamente la psiquiatría se ha ganado un poco su mala fama, de alguna forma, ¿no? No tenemos todas las respuestas, ¿no? Eso creo que tiende a ser como un problema en medicina porque la gente tiene como una expectativa muy específica de recibir muchas respuestas o respuestas muy específicas. Y aparte de eso, pues hemos cometido errores a lo largo de la historia, ¿no? Que han hecho que haya mucha divulgación científica en contra de la psiquiatría. Y eso lo que en realidad termina haciendo es más bien reforzar mucho prejuicio alrededor de esto, ¿no? La enfermedad mental como tal, pues se ha dicho durante muchos años que es una enfermedad invisible porque no la puedes como ver físicamente en la persona. Y nosotros en estas limitaciones que tenemos con respecto a la evaluación de salud mental, pues no tenemos marcadores específicos, ¿no? Para decirte que tienes diabetes hay unos parámetros muy específicos, ¿no? Entonces tomas unos estudios, son unas muestras puntuales, son unos resultados puntuales y eso te da un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en psiquiatría hasta la fecha sigue siendo clínico, ¿sí? Hemos avanzado mucho en esto que se llama medicina de precisión, que es que hay algunas
algunos factores biológicos o algunos resultados de laboratorio que nos pueden indicar como muy bien un diagnóstico puntual, pero hasta la fecha sigue siendo mucho de observación. Por eso es que nos hemos ganado un poco mala fama, ¿no? Porque de repente vas con uno y te dice que tienes depresión, pero vas con otro y te dice que no estás deprimido. Entonces de repente eso como que genera confusión y hace que la gente no nos tenga mucha fe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además de esto, hablando de justo de esta parte que les decía de lo invisible que puede ser tener una condición psiquiátrica, pues la gente no lo va a asumir o no lo va a observar o no lo va a interpretar como una condición o como una enfermedad, sino como algo prejuicioso, ¿no? Si no tengo energía para levantarme en la mañana, pues soy perezoso, ¿no? Claro. Si no tengo capacidad de concentrarme, soy tonto, ¿no? Sí. Si no soy capaz de disfrutar algo, soy aburrido, soy, no sé, si no puedo conectar con algo en particular, no soy abierto, no soy flexible. Y entonces todas estas cosas que a lo largo de la historia de la humanidad han sido vistas como desde una perspectiva mucho más humana, mucho menos médica, ¿no? Cuando las vas sumando, pues a nosotros nos empezaron a dar ciertos patrones y a decirnos, oye, esto puede corresponder a algo diferente. Y la psiquiatría se ha enriquecido a lo largo de la historia también de la serendipia, que es como estos chiripazos, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Chiripazo, que de repente creo que nos toca traducirlo. Ajá. Chiripazo, ¿qué significa acá? Chiripazos son como pues de cagada. Ajá, como justo. que Así, entonces Es justo. sí. por arte de magia. Por arte de magia, sí. Pero o sea, muchos de nuestros medicamentos están desarrollados así, estaban diseñados para otras cosas, ¿no? Y de repente como que los empiezas a administrar y dices, oye, esta persona está más tranquila o esta persona está más contenta o esta persona está más organizada, ¿no? Y a partir de eso es que hemos entendido, de hecho, muchas de las cosas que entendemos en psiquiatría, ¿no? Y pues a partir de lo cultural, esto que les mencionaba hace un rato de cómo observamos más bien con juicio todos estos rasgos o todos estos síntomas, pues evidentemente se ha creado mucho esta cultura de hay que echarle ganas, ¿no? No puede estar enfermo, esto es una excusa, ¿no? Esto es nada más una justificación de tu parte. Y pues hay algo que a mí me quedó muy claro ya en años recientes y es que la intersubjetividad, que es esto de yo tengo una creencia y si tú tienes una creencia parecida y tú tienes una creencia parecida, pues mi creencia tiene que ser cierta, ¿no? Ese fenómeno intersubjetivo que es el que crea las religiones, las instituciones, el nacionalismo, pues es súper frecuente en medicina, ¿no? Yo siempre decía, si tenemos tanta evidencia y podemos exponerla y podemos decir ciertas cosas tan objetivas, ¿por qué la gente sigue creyendo lo mismo? Uh-huh. Pues porque si tú lo crees y tú lo crees y yo lo creo, pues tendría que ser cierto, no necesitamos otro tipo de evidencia. Claro, y también yo siento que a nivel cultural hay no solo entre nosotros, pero también, no sé, Hollywood te lo pone todo el tiempo, sobre todo con ese estigma de, no, ¿dónde está el malo? En el psiquiátrico, ¿sabes? Hay como un montón como de arquetipos a nivel social y cultural que lo malo siempre va como al psiquiátrico. Entonces yo creo que eso genera aún más distancia entre no solo de que todo el mundo dice que por un lado normalizamos que tú no te concentras, pero por el otro el psiquiatra es el malo. Entonces creo que es como un cóctel que nos aleja mucho de la realidad y de una solución, ¿no? Justo pero es que también yo creo que como que lo que a mí me pasa es que yo sí siento que ahorita 2026 sí ya se cuida muchísimo más. Yo creo que estamos en una etapa un poco más bendecida, ¿no? Porque yo veo a mis papás y con los problemas que mis papás traen arrastrando y digo, damn, o sea, está muy cañón, está muy heavy que nunca se trataron. Y son personas que yo escucho a mi mamá decir, es que ustedes con sus cosas nada más se quieren inventar enfermedades que ni tienen. Y es como, qué difícil, de verdad. Entonces yo me siento muy bendecida de estar en la etapa en la que estamos porque que sí sigue habiendo prejuicios, ¿no? Pero también siento que hemos avanzado mucho en esa parte. No sé tú cómo lo veas en esa parte con tus pacientes. Es que eso es cierto. A ver, al final del día sí hemos podido entender mucho. Y el tema
se acaba de complejizar en el sentido en el que cualquier enfermedad o cualquier condición psiquiátrica no solamente tiene un componente biológico, sino que también tiene un componente social, también tiene un componente comunitario, también tiene un componente familiar, ¿no? Y creo que el asunto ha sido que nos hemos ido mucho hacia los extremos, ¿no? De repente estamos en el extremo de estos fenómenos son enteramente psicológicos, ¿no? O enteramente contextuales. Y de repente en algún punto la psiquiatría fue como muy reduccionista y entonces también como que trató de interpretar todo solo de forma biológica, ¿no? Y ahora estamos entendiendo mucho mejor que en realidad hay dos componentes y a partir de la comprensión de esos dos componentes creo que la apertura de las personas hacia esto también ha podido ser un poco diferente. Claro, en realidad yo esto lo estoy planteando desde una postura como muy positiva, pero creo que lo más real es que el impacto de los medicamentos también modificó esto. O sea, cuando la gente finalmente se trata y dice, oye, es que sí puedo estar tranquilo, ¿no? Yo lo veo en el consultorio todos los días. Me acuerdo perfectamente de una paciente con TDA que cuando finalmente llegamos al diagnóstico y le dije, oye, creo que sería buena idea que tomes estimulante. Su primera dosis del estimulante la tomó en su siguiente consulta. Me acuerdo perfecto, se sentó, miraba el sillón y lo miraba y lo tocaba y yo le decía, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿este sillón siempre ha tenido textura? Y yo, ¿sí? Drugs are kicking. Y justo le pregunté, ¿te tomaste el medicamento hoy, verdad? Sí, ¿cómo sabes? Entonces creo que también el hecho de que la medicación funcione también ha generado un cambio, ¿no? En esa perspectiva de las personas. Y pues no todo se va a tratar con medicamentos, no todo se puede tratar con psicoterapia. Y entonces aquí la idea, a mi juicio, sigue siendo que haya como mucha flexibilidad. Nosotros somos un poco la generación que vino a romper ese paradigma, que vino a romper ese estigma, porque pues previamente todo esto era, no, tienes que echarle ganas, tienes que ser disciplinado, tienes que ser organizado, o sea, no existía otra cosa. Burro. Exacto, era justo eso. Y pues las generaciones nuevas creo que se están viendo y se verán, creo que beneficiadas justo de esa apertura y de esa flexibilidad, solo que hay que tratar de ser o más bien evitar ser extremistas en esto, ¿no? Porque yo sigo pensando que los reduccionismos son complejos porque no permiten que la persona pueda desarrollar todo lo que necesita desarrollar, ¿no? Su potencial, ¿no? Hasta dónde puedes llegar. Correcto, porque el asunto es que si solo dejas todo en un tratamiento farmacológico, o sea, si solamente le das la carga al tratamiento farmacológico, pues vas a llegar hasta cierto punto. Hay otras cosas que necesitas trabajar, que necesitas hacer. Y hay gente que no quiere, ¿eh? Solo quiere psiquiatría y no quiere trabajar con el psicólogo. Así como hay gente que solo quiere ir a psicoterapia y no quiere estar medicados, ¿no? Que yo tengo muchos pacientes así. Sí. Esa es una experiencia un poco rara porque yo tengo pacientes que necesitan estar medicados pero no quieren estar medicados y yo les respeto no estar medicados, pero vuelven conmigo, ¿no? Y es como, no estoy muy seguro de qué estás haciendo aquí porque en teoría solo vendrías a que te medique, ¿no? Pero vienen, ¿no? De alguna forma les sirve también el espacio, ¿no? Entonces, respetar eso desde la perspectiva médica a veces también cuesta trabajo. Me pasa mucho, incluso cuando comparto con terapeutas, ¿no? Que hay ciertos pacientes que llegan a algunos puntos y no quieren trabajar ciertas cosas y nosotros estamos como insistiendo, ¿no? Como presionando, como, oye, pero es que falta esto. Sí, pero el paciente no quiere, ¿no? Y te lo dice abiertamente, no quiero. Y nos cuesta trabajo como respetar eso, ¿no? Entonces, a ver, todo este asunto al final del estigma y del prejuicio, creo que pasa muchísimo por lo cultural, pero también pasa muchísimo por lo histórico y la ruptura de esto tiene que ver mucho con el conocimiento, tiene que ver mucho con lo que sabemos ahora, sí. Reconociendo que la verdad es que no sabemos todo y que creemos que estamos muy lejos de entender y saber todo porque el cerebro, el comportamiento es extremadamente complicado, es extremadamente complejo, ahí hay mucho que aprender, hay mucho que hacer. Y yo le insisto mucho a los residentes de psiquiatría en que intenten no saber solamente psiquiatría o no saber solamente medicina. Hay que saber literatura, hay que saber antropología, hay que saber sociología, hay que saber filosofía, porque todo eso está involucrado. Creo que hay otra capa, yo le agregaría otra capa de complejidad un poco a la
al estigma que se tiene sobre la psiquiatría y es la dependencia. Sobre todo en estos casos que tú me dices que viene alguien, sigue yendo a una sesión contigo, pero no quiere tomar medicamentos. Eso está muy, muy loco, de verdad, Marlon. Como que estoy, pues ve al psicólogo, no vayas al psiquiatra si no vas a tomar medicamentos, pues porque el psiquiatra claramente es para que te dé medicamentos, pero yo creo que también está la dependencia y a mí me está pasando algo en particular ahorita. Yo estoy tomando para dormir un medicamento, no le voy a decir el nombre, pero, y tengo mucho miedo de dejarlo porque tengo miedo de dormir mal, ¿no? Volver a dormir mal. Pero entonces como que me comenzó a dar ansiedad y comencé a dormir mal con el medicamento por la ansiedad de que lo quería dejar, ¿me entiendes? Sí. O sea, estaba ansiosa de lo voy a dejar y empecé a dormir mal. ¿Y esto es reciente? Sí, es reciente. ¿Esto que te está pasando? Sí, me está pasando. Lo hablé con mi psiquiatra y me dijo, no te preocupes. Vamos a hacer como una salida de a poco, ¿no? Un mes un poquito menos, y te puedo ayudar con otro medicamento para que salgas. Pero yo en mi mente y mi esposo me decía como, no, yo no siento que me esté volviendo adicta a ese medicamento, ¿no? Es más bien como volver a mí misma a intentar dormir bien sin ayuda. Me da un poco de miedo. Pero creo que haciéndolo en modo como fade out, como de salida, lo lograré. Entonces, pero a lo que voy con eso es como que yo no me siento dependiente, pero sí entiendo que a muchas personas les pueda dar eso miedo. Correcto. A ver, hay varias cosas que habría que cubrir ahí. Lo primero que voy a mencionar es que, a ver, nosotros los psiquiatras sí hemos sido como, ¿cómo decirlo? Como tal vez señalados de que nuestro papel es medicar pacientes, pero la realidad es que nuestro papel principal es diagnosticar pacientes, ¿no? La medicación es una parte del tratamiento, ¿no? Y hay gente que siente un alivio terapéutico solo con venir a la consulta o solo con platicar, entonces eso también puede hacer parte de nuestro papel. Es mucho más fácil para los que hicieron una maestría o tienen conocimientos específicos en psicoterapia, pero la verdad es que nosotros tenemos algún conocimiento básico en psicoterapia y entonces eso también ayuda. No siempre van a estar medicados. Yo tengo muchos pacientes no medicados en consulta. Entonces también muchas veces cuando el paciente llega por primera vez, algo que le planteo es no tienes que estar medicado si no quieres. O tal vez no necesitas estar medicado y eso será lo que te plantearé, ¿no? Entonces hay gente que sigue regresando incluso sin medicación. Con respecto a la parte farmacológica, yo creo que hay un problema de conceptos. Una cosa es la dependencia y otra cosa es la adicción. Eso es muy diferente, ¿sí? Y la gente en realidad lo que tiene mucho miedo es a volverse adicto a un medicamento, ¿no? Cuando tú tienes una condición o cuando tienes una enfermedad, lo que estamos haciendo con los medicamentos es corrigiendo una alteración física, una alteración fisiológica, ¿no? Es el ejemplo clásico para nosotros siempre va a ser la diabetes, ¿no? Si tú tienes diabetes, ¿no? Necesitas tomar metformina o un análogo GLP o tienes que aplicarte insulina, pero pues no lo haces porque dependas del medicamento, no lo haces porque tu cuerpo funciona mal y el medicamento lo que permite hacer es corregir ese mal funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando tú tienes muchas condiciones psiquiátricas tienen como bases biológicas muy bien definidas o muy bien diferenciadas o muy bien establecidas y lo que hacemos con la medicación es tratar de corregir eso, ¿sí? Entonces hay algunos pacientes que van a requerir tratamiento durante mucho tiempo, hay algunos pacientes, no son todos, pero sí hay un porcentaje de pacientes que va a tener que recibir medicación toda la vida porque lo que tienes es un sustrato biológico alterado. Entonces cuando tú dejas tu medicación y ese sustrato biológico vuelve a estar alterado, pues vuelves a tener síntomas. Eso no es depender de un medicamento. Tampoco es ser adicto a un medicamento. Es corregir algo. Correcto, así es. Yo tengo muy bien definido cuándo empecé yo con ataques de pánico. Y fue la detonación de una relación muy tóxica que tuve y cuando salí como que el cuerpo, ¿no? O sea, entonces yo sentía que me iba a morir y entonces acabé con el psiquiatra y me dijeron, eso es un ataque de pánico. Me dieron pastillas, estuve, no me acuerdo cuánto tiempo, medicado, bien, la dejé. Estuve muy bien así. Y de pronto otra vez me volvió a pasar, es que el cuerpo tiene memoria. Me tocó salir de una relación no tóxica, nada más salí de una relación y en ese momento empecé con estos, o sea, cuando mi cuerpo sabe que viene una amenaza, empiezo con estos ataques de pánico y de hecho Rocío, mi amiga que está aquí, a ella le tocó vivir en uno de mis ataques de pánico más fuertes porque
estaba perfecto, me acuerdo perfecto, estaba yo en mi casa y empezó a no poder respirar, se me empezaron a paralizar las manos, ya sabes, de que me voy a morir. Y una persona con ansiedad lo que piensa es, ¿dónde está el hospital? ¿Cuánto tiempo falta? O sea, y entonces empiezas a activar el cerebro, así horrible. Y entonces agarré el coche y dije, Hospital Español, psiquiatra, ahorita necesito ir con el psiquiatra. Un tráfico, o sea, yo sentía en el coche, iba con mi mamá gritándome, y mi amiga atrás así paniqueada y yo así tratando de llegar, o sea, llegué con el doctor hecha un mar de lágrimas. Le dije, no puedo más, por favor, medícame. O sea, dije, no puedo salir de aquí sin un medicamento. Y entonces yo le tengo un amor y un respeto al clonazepam porque me ha salvado de tantas, de verdad. Pero el cuerpo tiene, o sea, lo que yo digo es que el cuerpo tiene memoria, entonces es como justo detonadores, como detonadores. Sí, y me pasa eso también, porque yo también ahorita estoy tomando para dormir, ¿no? Medicamentos, las voy dosificando, pero yo también ya estoy es que yo no quiero que llegue el día en el que las tenga que dejar, porque estoy durmiendo tan delicioso, entonces se resuena mucho con tu... Claro, y justo, qué bueno que mencionas esto porque hay una parte también importante en entender que las correcciones biológicas no se hacen tampoco solo con medicamentos. La psicoterapia también está comprobado que modifica el cerebro, cómo funciona. Okay. Entonces, esa memoria cerebral, por ejemplo, que tú mencionas, es algo que se puede modificar. Nosotros, a pesar de ser millennials, todavía tenemos neuroplasticidad. Antes pensaban que la neuroplasticidad era solamente infantil, pues la realidad es que nosotros todavía tenemos neuroplasticidad. Es menos eficiente, ¿no? Pero sí la tenemos todavía. Y entonces nosotros sabemos que los procesos psicológicos, los procesos psicoterapéuticos también pueden modificar la biología y quitar, por ejemplo, este tipo de cosas. Y a partir de eso poder retirar medicamentos en ciertas condiciones, hay ciertos estados, ¿no? Y la conceptualización que hay que tratar de diferenciar de la adicción hacia la dependencia es que existen dos tipos de dependencia. Hay una dependencia que es fisiológica y una dependencia que es psicológica. Algunos medicamentos psiquiátricos, no todos, pero una buena cantidad de los medicamentos psiquiátricos sí te van a producir un poco de dependencia fisiológica porque estás corrigiendo algo. Okay. Esa es la razón por la cual después vas a estarlos retirando de una forma muy controlada, muy progresiva, muy lenta. De hecho, ahora tenemos protocolos mucho más lentos que antes, porque antes éramos un poco torpes a la hora de quitar la medicación. Ahora lo hacemos mucho más lentamente, pero también tenemos un factor psicológico, ¿no? Yo tengo una paciente que hasta la fecha me dice, si el lunes no me tomo mi gota de clonazepam, no puedo pasar la semana. Sí. Y es como... No hay forma de que una gota de clonazepam te quite la ansiedad durante una semana. No hay manera de que eso pase. Pero es el saborcito que te genera. ¡Pum! Luego lo detona. Yo en la noche ya nada más le hago ¡tit! ¡Pum! Ya, sé que es hora de ir a dormir. Esos son muchos condicionamientos. Hay cosas con las que yo ya no me peleo, ¿no? A esta paciente yo ya no le voy a quitar su gota de clonazepam. Le mando un frasco de clonazepam al año y por fortuna eso no le va a generar un efecto deleterio a largo plazo, ¿no? Pero sí hay una parte también de dependencia psicológica y yo lo veo muchísimo, sobre todo con los pacientes que respondieron bien al tratamiento o que encontraron, ¿no? Un estado emocional diferente, ¿no? Que además eso también genera una expectativa, que esto es algo de lo que hablo mucho con los pacientes también en la consulta, y es que de repente ya la expectativa es me voy a quedar así toda la vida, ¿verdad? Y es como, pues no sé, vemos, ¿no? Porque al final del día hay una cosa que yo no te puedo prescribir y es que la vida te deje de pasar. O sea, la vida te va a seguir ocurriendo. Life happens while making plans. Y se puede poner más cabrona igual. Claro, y a partir de eso muchas de las experiencias emocionales pues llegan a ser normales, ¿no? Entonces, pues también les digo como, oye, pero es que esta tristeza que tú me estás mencionando o esta aprensión que tienes actualmente, pues no es para que te demos más medicamento, para que regresemos a un tratamiento, porque esto es esperable que lo tengas, ¿no? Entonces, aprender a validar también cierto nivel de emoción en el paciente que ha tenido mucho malestar emocional o malestar emocional muy intenso a lo largo de su vida, pues también sirve para tratar de generar una menor dependencia psicológica, ¿no? O mental a ciertos fármacos, que eso es una realidad, lo vemos en el día a día, pero la verdad es que cada vez somos más conscientes de la necesidad de la solicitud de los pacientes, ¿no? De retirar medicamentos, ¿no? Hay gente a la que tú de verdad no le recomiendas que lo haga, pero es que si no le ayudas tú, el paciente de todos modos lo va a dejar. Y es altamente probable que tenga como
más síntomas de abstinencia o más síntomas de Claro. descontinuación o un rebote más intenso si a lo mejor no lo Sí. asesoras, ¿no? La abstinencia se siente fea. Correcto. Marce, Fea. y tú al principio relataste un poco como una línea de pensamientos que tuviste como de TDA. Lo hemos hablado tú y yo, el tema de TDA. Yo realmente como que hay veces me cuesta entenderlo. Cuéntame un poquito cómo, y también para que Marlon nos cuente también, cómo Sí. fue que tú te diste cuenta que tenías TDA, THA, bueno, no sé cómo se digas, TDA, TDHA, Sí, ¿no? TDA. Es que hay varios tipos. TDAH, trastorno por TDAH. déficit de atención e hiperactividad. Y ya esos los subdivides. Ajá. Pues yo sí fui de esas niñas que siempre me fue mal en la escuela. No era yo una niña rebelde, al contrario, era muy introvertida. No me hallaba, no tenía muchas amigas, reprobaba todas las materias, siempre en extraordinarios. Mi papá siempre me decían, es que eres bien burra. Sí fui esa. Entonces, pues yo crecí diciendo, güey, no soy buena para nada, soy bien burra. Salgo de la universidad, y pues ya vida adulta, creo que es más fácil, porque yo con el psiquiatra, que fue quien me diagnosticó, me dice, por lo general las personas se diagnostican el TDA ya de un adulto, ¿no? A menos que sea un caso así como muy, muy, muy grave de TDA, entonces sí, niño, ¿no? Pero muchas personas ya vienen con el diagnóstico en la vida adulta. Yo sabía que pues, yo había algo mal, o sea, no mal, pero yo era diferente, Claro. llamémoslo así. Y justo qué chistoso que hoy está aquí mi amiga Rocío, porque le dije, es que ya me diagnosticaron TDA. Me dijo, ¿cómo? ¿No sabías que tenías? ¿Cómo? ¿No estamos ya tratando? Y yo, no, me acaban de decir hace 2 semanas ya. Que, o sea, porque yo le contaba, es que me cuesta mucho trabajo. Estoy en una junta, en un Zoom, Memo me conoce perfecto, platicando con alguien y de repente me disocio. Correcto. Y entonces me dicen, es que Marcela, eres grosera, Y es como, no, o sea, si no me interesa lo que estás diciendo, me voy a disociar. O sea, y no es que esté bien, no me quiero justificar, ¿sabes? Ujú. Pero entonces empecé ya a tener como más problemas. Pues sí, en el trabajo y en mi manera de organizarme, yo era muy frustrada porque me apasionan mucho los proyectos y todo esto. Entonces, es como si tuviera un archivo y entonces abriera muchas pestañas. Y entonces es como, entonces aquí, y luego son el celular. El celular. Entonces tuve que apagar notificaciones. Tuve que comprar una aplicación que se llama Opal, que la recomiendo mucho, que te bloquea, porque no puedo concentrarme. O sea, no puedo. Y todo esto yo se lo platicaba al psiquiatra y me decía, güey, tienes TDA. O sea, tienes TDA. Entonces me dijo, lo puedes tratar digo, no es un TDA muy, o sea, puedes seguir haciendo tu vida y no sé qué, pero le dije, ¿sabes qué? Como quiero dedicarme más ahora a este tema del servicio a los demás, pláticas, sí quiero ponerle foco ahora a eso, ¿no? Okay. Y aparte yo soy una apasionada de la salud mental, o sea, me apasiona. Okay. Y me dijo, ok, pues vamos a empezar con Concerta, ¿no? Es el top, así top, medicamento carísimo. Y yo, bueno, pues vamos con el Concerta. Lo tomo y justo resoné con el de tu paciente y yo, no manches, ¿qué es esto? Yo así veía triple. Yo en mi juventud también le entré a cosas no psiquiátricas, otro tipo. Y dije, ¿qué es? O sea, estoy sintiendo lo mismo, pero en menor, obviamente, ¿no? Porque está. Pero yo dije, o sea, estoy regresando a mis 20s, pero no me encantó ese medicamento porque era demasiado y se me sacaba mucho la boca. Ok. Mucho. Traté, ¿no? Como que dije 6 días, pero sí me gustaba, ¿eh? Sí era como, y me concentraba. Y de repente llegué con el psiquiatra y le dije, ¿sabes qué? O sea, no estoy tan convencida, creo que no. Y me dijo, no, lo vamos a dejar. O sea, vamos por niveles, tenemos que probar. Esto es prueba y error. ¿Estás dispuesta? Sí. Me mandó el Tredea. Me dijo, empieza con media pastilla. Las días que te tengas que concentrar más, te tomas la pastilla completa. Llevo ya 2 meses con media pastilla y como un superpoder, yo me imagino. Superpoder, o sea, me siento. Hazte cuenta, sí se me seca la boca poquito porque es un síntoma que te dan esas pastillas. Claro.
Pero sí siento ya la diferencia cuando se me olvida y no la tomo, porque también esa es otra. Si pasan las 10 de la mañana, ya no me la tomo, porque en la noche estoy así. Claro, sobreestimulada. Entonces ya le agarré, ¿sabes? Entonces, pero eso solamente lo puede diagnosticar un psiquiatra. Solamente. Marlon, y eso me parece que se ha vuelto como una enfermedad de la que se habla mucho en redes sociales, ¿no? Correcto. A ver, la verdad es que si hablamos de TDA podemos hablar una semana completa, ¿eh? El déficit de atención actualmente tiene muchos matices. Una de las primeras cosas que hemos venido notando recientemente es que hay muchísimos adultos no diagnosticados con TDA. Mi papá. Y de hecho hay muchísimos adultos no diagnosticados con neurodivergencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La neurodivergencia es una forma distinta de filtrar el mundo que viene a partir de cómo se desarrolló tu cerebro. Ok. El cerebro del paciente con TDA, el cerebro del paciente con autismo no tiene el mismo neurodesarrollo que el de un, no sé cómo decirlo, un neuronormado. Me estoy inventando el término, Ok, no, eso no existe, ¿no? Pero sí. Pero sí, no son las mismas conexiones cerebrales y dependiendo de la alteración de las conexiones cerebrales, pues será la severidad de tu condición, ¿no? También hay muchas estereotipias alrededor del paciente con TDA y alrededor del paciente con cualquier tipo de neurodivergencia, especialmente los pacientes del espectro del autismo, ¿no? Pero hay muchísimos adultos no diagnosticados y esto lo que quiere decir es que muy probablemente fueron niños no diagnosticados. Y una cosa que nosotros sabemos muy bien es que un niño con TDA, un adolescente con TDA, cuando recibe tratamiento, tiende a mejorar muchísimo su funcionamiento en la adultez porque estás corrigiendo cosas biológicas, ¿sí? En medicina hay un término que se llama heredabilidad. Cuando tú dices que una enfermedad tiene un porcentaje de heredabilidad, estás hablando de qué porcentaje de la enfermedad es biológica, ¿sí? Y el otro porcentaje será como ambiental, ¿no? En trastorno por déficit de atención, la heredabilidad es de alrededor de 90%, 95%. La mayor parte de tu condición es biológica, es fisiológica. Pero cuando dices heredabilidad, ¿es que se hereda de los papás o es No, simplemente del...? El término heredabilidad se refiere específicamente al peso biológico que tiene la Ok. enfermedad. Claro, evidentemente eso también hablará un poco de la posibilidad de transmitirlo, ¿no? Pero estamos hablando del peso biológico. Y en trastorno por déficit de atención el trastorno por déficit de atención es muy biológico y por eso cuando lo empiezas a tratar temprano, empiezas a modificar esa maduración neuronal, esa conformación del cerebro. Entonces en tu adultez, pues vas a tener muchos menos problemas o vas a necesitar menos medicamentos o vas a tener más estrategias. Yo ahí tengo una pregunta y es que estamos aquí echando, pero ¿por qué eso está mal? ¿No es más bien que el mundo está hecho solamente para un tipo de cerebro? Eso es justo el tema hacia el que iba, que el mundo no está diseñado para un paciente con TDA o para un paciente con hipersensibilidad sensorial o para un paciente con distractibilidad de base o ese tipo de cosas. Tengo todo. Tengo todo. No, porque yo digo en el colegio, ¿sabes? Como que el colegio es como una estructura muy cuadrada. Correcto. Y en tu caso que a ti te dijeran que no pasaras ciertas materias o lo que fuera, era más porque no era tu culpa, era que tú tenías, o sea, la estructura del colegio no te servía a ti. Correcto. Y esa es la razón, eso que acabas de mencionar justamente es lo que hace que haya también mucho prejuicio hacia el paciente, hacia el adulto con TDA, ¿no? Sobre todo cuando no fue detectado en la infancia, porque entonces todo el mundo dice, pero entonces te dio después. La verdad es que no. Cuando tú empiezas a revisar la historia de ese paciente, usualmente ha tenido algún tipo de problema que fue minimizado o que tenía compensado porque su capacidad intelectual lo permitía o porque se volvió muy ansioso y muy perfeccionista y entonces compensaba los problemas del déficit de atención con detallismo, revisiones, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿eh? Y a partir de eso, cuando el adulto dice que tiene déficit de atención, es que no lo puedes tener, ¿no? Pero ¿quién dice que no? ¿No? Otro de los problemas que tenemos con el déficit de atención actualmente es que el diagnóstico sigue siendo clínico. No existe una prueba que diga que tienes TDA. Me encantaría que hubiera te pincho, te tomo. Sí, claro, mira, tienes TDA grado. Marlon, pero digamos que no sé si también se está confundiendo mucho el TDA con el tema de que ya no podemos poner atención porque hay tantas pantallas. Yo no creo que yo tenga TDA, pero sí este multitasking famoso de las mujeres, ¿tú crees que eso esté haciendo que personas con TDA sea más
grave el TDA y personas con no TDA puedan comenzar a tener TDA debido como a ese cambio tecnológico de las notificaciones, todo este mundo? Sí, Sí, puede eso es pasar. 100% cierto. Por supuesto que sí, la ciencia Wow. también está cada vez más consciente de esto. Hay cosas que hay que tomar en consideración cuando estás haciendo el diagnóstico del TDA. Una de las primeras cosas que hay que saber es si el paciente no tiene un diagnóstico adicional. Un paciente deprimido puede tener problemas atencionales. Un paciente ansioso puede tener problemas atencionales. Un paciente con algún pensamiento fuera de la realidad, alguna idea delirante o incluso con alteraciones sensoperceptuales, puede tener déficit atencional. Ese paciente tal vez no tiene TDA. Entonces, una de las primeras cosas que necesitas hacer es un diagnóstico diferencial, saber si el paciente no tiene otro tipo de diagnóstico que pueda estar condicionando sus alteraciones atencionales. Eso es mucho de historia clínica y de descartar también con algunos estudios algunas cosas particulares. La deficiencia de hierro te puede dar déficit de atención. No digas. Ujú. Un estado hiperglicémico, una prediabetes puede generarte déficit de atención. Wow, Sí, Marcela, ¿estás poniendo atención? hay, Ya te Sí, porque me disociaste. tomé pastilla. hay Me tomé mi muchísimas pastilla. cosas que se pueden confundir con el déficit de atención. Por eso el problema es que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es cuáles son tus síntomas. No existe una prueba específica para esto, pero este asunto de nuestra exposición a la tecnología definitivamente está alterando mucho nuestros patrones Sí, cognitivos. Y pues nosotros no estamos diseñados para la tecnología que tenemos. Filogenéticamente nosotros no no vamos estamos. a la misma velocidad que va la tecnología. La tecnología va mucho más rápido que nosotros. Y a partir de esto, pues el scrolling, ¿no? Pasar tanto tiempo frente a las pantallas, usar las pantallas en la noche, alterar nuestro sueño, definitivamente está generando que haya muchos pacientes con síntomas cognitivos que no necesariamente van a tener como tal un trastorno por déficit de atención primario. Mm. Puedes tener un trastorno por déficit de atención que nosotros diríamos que sería como secundario, es decir, hay una razón diferente para que tengas déficit Sí, atencional. no, Claro, es como como que externo. tu cerebro sea ya desde chiquito, ¿no? Como Correcto. a mí lo que me dijo el psiquiatra fue como, es que es muy claro por lo que tú me cuentas de chiquita, Correcto. ¿no? Como eras en la escuela, como con tus papás, como con la oficina, como, ¿no? De repente te disocias, me dijo, yo te estoy viendo, o sea, ya me dejaste poner atención. Correcto. Y él me describió el TDA como, imagínate que estás en una orquesta. Ujú. Y entonces está el señorcito ahí, ¿no? Como que dándole, y entonces como que va al siguiente que son los trombones, ¿no? Y ahí están los trombones dándole. Y luego los violinistas. Híjole, pero el violinista ya así como que, o sea, como que ya no le llegó tanto. Me dice, no, tú cuando tienes una orquesta, todos tienen que estar para que sean funcionando. Entonces Correcto. ahí tu cerebro, pues obviamente, evidentemente no está llegando a pues los flautistas, ¿no? Digamos que Correcto. son los últimos. Entonces, tu cerebro se tiene que volver a condicionar porque si tú empiezas una actividad, pues obviamente vas a querer cambiarla Ujú. porque tienes otro distractor y me resonó mucho tu historia de chiquita porque pues hubo muchas materias, ¿no? Como Correcto. que no. Y las maestras, yo recuerdo que las mises hasta no sé, yo sentí que me odiaban, como esta niña burra no sabe nada. Claro, justo hablamos del estigma y pues esto tiene que ver mucho con eso. Los modelos educativos más exitosos actuales han modificado mucho sus Sí. aulas de clase y su manera de impartir la educación a partir de esto. Los finlandeses, que son supremamente exitosos en ese sentido, tienen aulas para chicos con TDA. Las aulas son completamente distintas, las mesas son altas, no te sientas en una silla sino sobre una pelota, te sientas en una silla que gira, ¿no? Con eso les bajas la hiperactividad y les ayudas a que se concentren específicamente en la clase mientras tienen otra cosa, ¿no? A algunos les pones audífonos para que tengan ruido de fondo, porque todo eso les funciona de alguna forma. Aquí estamos todavía muy lejos de eso porque, pues, digamos que la estructura educativa depende de muchas otras cosas, ¿no? Y a partir de eso, pues, sí, vamos a seguir observando como esto que estás mencionando. Y un problema extra que yo creo que es muy clínico, muy de consultorio, es que el TDA del adulto tampoco es el mismo del niño, ¿sí? O sea, en la infancia, pues la hiperactividad puede ser como fácilmente diagnosticable, la inatención puede ser fácilmente diagnosticable, pero en la adultez la expresión del TDA es distinta. Tienes problemas ejecutivos, ¿no? Te cuesta trabajo planear, empezar, continuar, terminar, ¿no? O sea, cualquiera de esos puntos puede ser difícil, ¿no?
puedes tener problemas de modulación emocional. Las cosas te afectan mucho, ¿no? Yo a todos mis pacientes en el consultorio les pongo un ejemplo así extremo. Les digo, adoptas tu perrito hace caca por primera vez, tú le tomas 50 fotos a la caca, 70 fotos al perrito, las publicas en todas partes y todo el mundo dice, oye, solo hizo caca, no pasó nada, ¿no? Pero tú estás muy feliz. Al día siguiente tu perrito no hace caca. Entonces lo que haces es que abrazas a tu perrito, te acuestas en el lugar más oscuro y frío de tu habitación porque se van a morir los dos, ¿no? Y es como, oye, pero ya tomó agua, ya comió, ¿no? Hay mucha intensidad emocional, ese es un segundo factor. Y el tercero es el manejo de la energía, que muchas veces se traduce en manejo del tiempo. Entonces inviertes mucho tiempo y muchos recursos en una cosa que no lo necesitan. Eso se llama hiperfoco. ¿Sí? Y muy poco tiempo y muchos recursos en cosas que tal vez sí lo necesitas. Entonces aprendes a trabajar con urgencia, ¿no? Todo a última hora. Ya, voy a ir a terapia contigo. Es que me estás describiendo, o sea, me dice Memo, es que tengo una lagartija viviendo en mi patio, estoy obsesionada buscando la lagartija y estoy esperando a que salga la lagartija. Me fijo en todo cuando hace mucho calor y Memo me dice, es que eres una exagerada, de todo sufres, todo te afecta, todo me afecta, todo así, de que esa sensibilidad que duele, así vivo. Marlon, bueno, y para ponernos un poco más cósmicas, no mentiras, sí es cósmico, pero no es tan cósmico. ¿Por qué crees que la gente prefiere tomar ayahuasca, hablar con un chamán, que hacer terapia e ir a un psiquiatra? Para mí la respuesta a eso está en lo antropológico y en lo histórico. O sea, evidentemente esto es un ritual, ¿no? Entonces, a partir de esto, tú lo ves como algo mucho más orgánico, natural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero pues nosotros sabemos que eso tiene un efecto muy psicofarmacológico. De hecho, ¿no? Todos los tratamientos psicodélicos, de hecho, tienen ese tipo de efecto. De hecho, lo que sabemos en psicodélicos, en psiquiatría, lo sabemos por los antropólogos, no por otra cosa. Claro. Pero claramente cuando tú tienes un ritual que ya ha sido establecido, que tiene muchísimo tiempo, que tiene muchísimos años, y este fenómeno intersubjetivo que yo te decía hace un rato impacta o influye muchísimo en eso. Por eso es está mucho más disperso y establecido en la sociedad o en las personas que este tipo de experiencias o que este tipo de cosas son como más naturales y por lo tanto, entre comillas, más seguras, ¿no? Aunque la verdad es que no lo son. No para todo el mundo, ¿no? O sea, sí es una cuestión de saber elegir quién sí puede, quién no puede. Hay pacientes que definitivamente yo no les recomiendo, que aún así me dicen, lo voy a hacer. Bueno, te protejo lo que yo pueda, ¿no? Eso es bueno, como pues tratar ahí de te ser. encargo tu ataque de ansiedad. Son como ese tipo de cosas, ¿no? Justo que a veces como hay como que controlar. Pero esto es exactamente lo mismo que pasa con el señor de la insulina, ¿no? Entonces, el señor se deja tomar la insulina porque la vecina le dijo que funciona mejor la moringa y que como a ella le sirvió y a su tía le sirvió, entonces la insulina te va a dejar ciego y por lo tanto toma moringa, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace la gente, ¿no? Y al final del día esto funciona de una forma muy parecida. Todos los rituales que generan alteración de la percepción han servido históricamente para construir civilizaciones, para crear religiones, para establecer instituciones, para ser creativos, ¿no? Los chamanes son una figura tremendamente poderosa en muchas comunidades. Nosotros tenemos otras formas de chamanismo, pues, ¿no? Pero tenemos figuras muy parecidas. Entonces, a partir de esto, el peso que ellos tenían desde lo médico, desde lo religioso, desde lo espiritual, pues genera como esta percepción de que eso es mucho más ancestral y por lo tanto, pues es mucho más seguro. Hay que tener seguro, mucho cuidado con quién van, ¿no? Porque correcto, también, como en todos lados, hay mucho charlatán. Y entonces la psiquiatría no va a ser ancestral. O sea, nosotros somos muy médicos, ¿no? Somos muy cuadriculados, ¿no? Ay, yo soy pro médico. A mí denme ya la dosis así. Yo soy un mix. A mí es psicólogo, psiquiatra, pero también la parte espiritual. No, sí. Y bueno, yo creo que como para ir cerrando, Marlon, que igual nos gustaría traer temas porque tenemos muchas preguntas, pero a mí me gustaría saber cuándo debo ir a un psiquiatra. O sea, ¿qué debo estar sintiendo yo en mi cuerpo para tomar la decisión de ir a un psiquiatra? Lo que está definido en general en la literatura científica es que el problema principal que te hace ir al psiquiatra es que no funciones, ¿sí? Aquí hay un problema. La gente piensa en general que el funcionamiento se refiere a tu rendimiento, ¿no? A tu productividad, a que laboralmente estés bien. Pero eso no es funcionamiento solamente.
Si tienes malas relaciones interpersonales, si no puedes tener una pareja estable, si te peleas con tu familia todos los días, si tus hábitos son un desastre, si tu salud se va deteriorando por culpa de algún síntoma emocional, es el momento de acudir con un profesional de la salud, ¿no? Puedes ir con un médico general para saber si tienes otro problema, puedes acudir a psicología para ver si tienes temas que explorar o puedes acudir con un psiquiatra, ¿sí? Pero el momento de atender salud mental es cuando un síntoma emocional, un síntoma cognitivo, un síntoma mental me está generando un problema para funcionar, ¿sí? Yo personalmente a eso, le agrego una cosa en particular. Y yo creo que esto es una cuestión de la que también estamos siendo cada vez más conscientes. Y es que sufras, ¿sí? Ser funcional, mantener todas tus estructuras a costa de tu sufrimiento, eso no es normal. O bueno, odio esa palabra porque no me gusta decir normal, ¿no? Pero eso no es saludable. Y a partir de esta experiencia, ¿no? De sufrimiento constante, yo a la gente también suelo sugerirle que se atienda, ¿no? Porque la gente me dice, pero todo está bien. Sí, pero tú no estás bien. Si tú no te sientes bien, si tú no estás bien, eso no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo. Eventualmente te vas a quemar, ¿no? Te vas a cansar, te vas a romper y la idea es que no lleguen a puntos de ese tipo, ¿no? Entonces ahí yo creo que también es un buen momento para acudir con un profesional de salud o con un profesional de salud mental, ¿no? A mí me parece que vamos a tener muchos momentos de crisis en la vida, ¿cierto? En mi caso, yo he tenido varios y la verdad es que me he sentido sostenida por el medicamento. No solo con los ataques de pánico, que yo cargo clonazepam en mi billetera y no es para tomármelo todos los días, pero es porque me da la seguridad de que si en algún momento siento que se viene algo, lo tomo y tengo un salvavidas, ¿sabes? Es como en Titanic que tiene uno ahí la tabla, está ahí, o sea, es como que hay un salvavidas ahí, porque la vida es difícil y creo que ese salvavidas es tanto la psicología, pero también acompañado como de la psiquiatría. Y me gustó mucho eso que dijiste y creo que me encantaría que todos se quedaran con el hecho de que estoy corrigiendo algo que fisiológicamente puede estar mal en mí y yo no lo veo. Puede que ¿sabes? En medicina, ok, me sale un salpullido, ¿cierto? O tengo deficiencia de vitamina D, me tomo una vitamina D. Aquí es menos visible, pero es igual de real. Correcto, así es. Entonces, creo que la desmitificación de la psiquiatría puede venir, qué bueno que yo estoy de acuerdo contigo, Marce, que ya se está desmitificando también mucho, puede venir bajo ese concepto de que hay cosas fisiológicas que afectan lo emocional y que hay forma de corregirlas y ayudarnos. Y eso salvavidas en momentos de divorcio, en momentos de enfermedades, en momentos de subirse a un avión. Son de mucha ayuda. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mi consultorio está dentro del Hospital Español. Ok, bueno, nos dejan los datos Sí. y ya en edición, porque luego me regañan, no andes diciendo que en edición o sea, te pedimos los datos, tú me dices que se puede poner para que la gente también pues pueda acudir a una consulta contigo, ¿no? Claro Y que sí, para muchas cerrar, gracias. tenemos aquí a 2 Virgos. Ascendente Sagitario. Él no sabe, hay que sacarle, Tatiana. No, porque él es escéptico. Aquí tenemos un Virgo escéptico. Qué raro un Virgo Por eso, escéptico. pero hay que Súper saber raro el Virgo escéptico. ¿Qué sería un Virgo? O sea, ¿cuál tendría que ser su ascendente? Escéptico. No, pero yo Virgo no soy ascendente. escéptica. Podría ser Virgo ascendente Virgo ascendente. Bueno, luego le pasas los. Acuario podría llegar a ser, pero Virgo ascendente Virgo o Escorpio. Virgo ascendente Escorpio. Tendrías que ser un Virgo ascendente Escorpio. Pero no, me encanta que está bien que seas escéptico. Son arquetipos. Aquí somos muy junguianas, por decirlo así. Sí. Entonces, es más bien piénsalo en arquetipos en vez de que lo pienses en algo así de otro lado. Sí, mi esposa también es Virgo y ella no es nada escéptica. Ah, ¿viste? ¿Ves? No, yo tampoco soy nada escéptica desde nunca, pero sí soy muy organizada. Pero muy raro una Virgo con TDA, porque el Virgo es súper estructurado y el TDA es como, o sea, eres una combinación Fecha de extraña. nacimiento. 20 de septiembre. 2, 9. Ok. Alma 2. Eres una persona muy sensible, ¿verdad?
No lo sé. Asumo que sí. Sí, eres muy sensible. Bueno, él es número 2 en numerología para que sepas. Ok. ¿Y Número 2. qué significa eso? Los número 2 en alma. ¿Tú Ujú. tienes 2 en alma? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que eres una persona muy sensible, te gusta mucho ayudar al prójimo. En aprendizaje, pues pueden llegar a ser muy manipulables. Ujú. Yo también soy 2 en alma. Ok. Muy manipulables, de chiquita, como incomprendidos. Se dan mucho al servicio, mucho, mucho, mucho les gusta. Y luego tu karma es septiembre 9, muy humanitario, muy ideático, Ok. muy idealista, mucha fortaleza, saben cerrar ciclos. Vale, voy a venir a terapia aquí. No tiene, no Es tienes que idea para la ciclos. psicología o sea, yo estudié numerología, soy numeróloga. No sabes lo que ha sido este camino para mí, por eso voy a estudiar la psicología, porque te da un mapa de los pacientes. Yo le digo a mi psiquiatra, pásame los expedientes de tus y yo te doy Yo para que también vayas. con mi suegro el otro día, mi suegro es psicólogo. Ujú. A pesar de que yo lo conozco y tengo contexto, pero estábamos cenando y le leí la carta astral y él me decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo decía, como no puedo creer que me estés diciendo todo esto, cosas de la infancia del que él no me había contado, pues porque yo no tenía contexto, que yo lo veía ahí. Es un todo, o sea, Ujú. somos seres multidimensionales. Correcto. Entonces, creo que es un todo, pero Marlon, muchas gracias por haber A venido. Creo que ustedes. fue muy interesante todo lo que nos comentaste Qué y bueno. realmente esperamos que ayudemos un poco con ese estigma de los medicamentos, con ese estigma y que la gente sepa realmente cuándo tiene que ir al psicólogo, cuándo tiene que ir al psiquiatra y puedan hacer mejor sus vidas. Recuerden comentar la palabra guía junto con qué les pareció el episodio para que nosotras podamos mandarles el correo donde mandar a los primeros 5 personas para mandarles su carta natal y su carta numerológica completamente Y gratis. suscríbanse, síganos en TikTok, Maldito Diario Cósmico y denos likes. Gracias y nos vemos el próximo episodio. Gracias, Mar. A ustedes, muchas gracias. Chao.